Voy a decirles algo que va en contra de todo lo que han oído sobre el dinero, y que a mucha gente le parecerá ofensivo, pero es la pura verdad que aprendí administrando 160.000 millones de dólares durante 5 décadas, observando a miles de personas tratando de enriquecerse y el 97% fracasando miserablemente. La libertad financiera no tiene nada que ver con cuánto ganas. Absolutamente nada. He visto a ejecutivos que ganaban $500,000 al año morir en quiebra, y he visto a inmigrantes que ganaban $30,000 al año jubilarse como millonarios. La brutal diferencia entre estos dos grupos no fue la suerte, no fue la inteligencia, no fue la oportunidad. Fue comprender una ecuación matemática tan simple que un niño de 10 años puede aplicarla, pero tan contraintuitiva que el 97% de los adultos la ignoran hasta el día en que se despiertan a los 55 y se dan cuenta de que están en quiebra financiera y sin vuelta atrás. Esta ecuación tiene 3 variables, y solo 3. Tasa de ahorro multiplicada por el retorno de la inversión, multiplicada por el tiempo de capitalización. Eso es todo. Toda mi carrera, todos los principios que he desarrollado, toda la fortuna que Bridgewater ha creado para nuestros clientes se reduce a optimizar estas 3 variables de manera sistemática y disciplinada. Pero esto es lo que descubrí que separa a quienes alcanzan la libertad financiera de quienes mueren trabajando. La gente optimiza las variables en el orden incorrecto. Se centran primero en el rendimiento, luego en el tiempo y por último en la tasa de ahorro. Esto es matemáticamente idiota, y lo voy a demostrar con números tan simples que te pondrán furioso porque nadie te lo explicó antes. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, porque lo que voy a compartir durante las próximas semanas podría, literalmente, marcar la diferencia entre trabajar hasta morir o jubilarte con dignidad y verdadera libertad financiera en los próximos 10 a 20 años. Las matemáticas que les voy a mostrar ahora destruyeron mi visión romántica de la inversión cuando tenía 25 años y cambiaron por completo mi forma de pensar sobre la creación de riqueza. Imagina 2 amigos, llamémosles Carlos y Eduardo. Carlos gana $100,000 al año. Eduardo gana $50,000 al año. Carlos ahorra el 5% de sus ingresos, $5,000 al año. Eduardo ahorra un 25%, $12,500 al año. Ambos invierten con un rendimiento promedio del 8% anual. Después de 30 años, ¿cuánto tiene cada persona? La mayoría piensa que Carlos estará mejor porque gana el doble. Equivocado. Matemáticamente, incorrecto. Brutalmente equivocado. Carlos tendrá $566,000. Eduardo tendrá $1,416,000. Eduardo, ganando la mitad, termina con 2,5 veces más dinero que Carlos. ¿Cómo es esto posible? Porque la tasa de ahorro, la primera variable que la gente ignora, es exponencialmente más poderosa que los ingresos al inicio del viaje. Aquí está la brutal verdad matemática. Si usted gana $30,000 y ahorra el 20%, $6,000 al año, acumulará más riqueza en 20 años que alguien que gane $150,000, ahorrando el 3%, $4,500 al año. ¿La diferencia después de 20 años con rentabilidades del 8%? Usted, con $30,000 de ingresos, tendrá $274,000. La persona con $150,000 de ingresos tendrá $206,000. Usted, ganando una quinta parte de sus ingresos, será un 33% más rico. Esto debería ponerte furioso con toda la propaganda que dice que necesitas ganar más para hacerte rico. Es una mentira matemática. Y quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Deje un comentario diciéndome su ciudad y país, porque esta verdad
sobre la tasa de ahorro versus el ingreso es universal. Funciona en cualquier economía, cualquier país, cualquier moneda. Y quiero saber cuántas personas en diferentes partes del mundo finalmente están entendiendo que han sido engañadas sobre lo que realmente genera riqueza. Pasemos ahora a la segunda variable que la gente optimiza erróneamente: el retorno de la inversión. Todo el mundo está obsesionado con encontrar la inversión mágica que le reportará un retorno del 30% al año. Quieren transacciones intradía, quieren criptomonedas, quieren acciones que se quintuplicarán. Eso es pensar como un perdedor. Pensamiento matemáticamente perdedor. ¿Por qué? Porque riesgo y retorno son inseparables. Cuando buscas un rendimiento del 30%, estás aceptando el riesgo de perder el 40%. Y esto es lo que descubrí administrando dinero en 1987, cuando perdí el 4% en un solo día. La pérdida destruye la riqueza exponencialmente más rápido de lo que la ganancia la construye. Si tienes $100,000 y pierdes el 50%, te quedan 50,000. Para volver a 100,000, se necesita un rendimiento del 100%, no del 50%. The math of losses is asymmetrical and brutal. Por eso en Bridgewater, nuestra obsesión nunca ha sido maximizar el retiro. Ornamento. Estaba maximizando el rendimiento ajustado al riesgo. Nuestro portafolio para todo clima está diseñado para brindar entre un 8 y un 10% por año, pero perder un máximo de un 12 a un 15% en el peor año. ¿Por qué? Porque la consistencia de los rendimientos compuestos supera la volatilidad de las grandes ganancias cada vez que se hacen cálculos a largo plazo. Déjame probarlo. El inversor A tiene rendimientos de más 30%, menos 20%, más 40%, menos 30%, más 20% en 5 años. El inversor B tiene rendimientos estables del 8% cada año durante 5 años. Ambos comienzan en $100,000. ¿Quién termina con más? El inversor A, con rendimientos atractivos y volátiles, termina con $131,040. El inversor B, con rentabilidades aburridas y constantes, acaba con $146,933. El inversor aburrido gana. Siempre gana. ¿Por qué? Porque la composición ama la estabilidad y castiga la volatilidad. Esto es pura matemática. Pero aquí está el error fatal que veo todos los días. Personas con poco dinero que corren grandes riesgos intentando enriquecerse rápidamente. Esto es exactamente lo contrario de lo que funciona. Cuando se tiene poco dinero, digamos $10,000, no se necesita un 50% de rentabilidad, sino un 0% de pérdidas. ¿Por qué? Porque con poco capital, tu mayor ventaja no es el retorno, es el momento. Si tiene $10,000 y 25 años por delante, un rendimiento anual del 8% le dará $68,485. Si intentas ganar el 20% pero lo pierdes todo una vez porque tomaste un riesgo estúpido, no tienes nada. 0 compuesto por 25 años sigue siendo 0. Las matemáticas son crueles pero claras. Preservar el capital cuando se tiene poco capital y mucho tiempo es infinitamente más importante que maximizar la rentabilidad. Esto nos lleva a la tercera variable, el tiempo compuesto, que es a la vez la más poderosa y la que la gente más subestima. Déjame mostrarte la brutal magia del tiempo. Si inviertes $5,000 al año, comenzando a los 25 y termina en 35, solo 10 años, invirtiendo un total de $50,000, y deja que se capitalice hasta 65 años al 8%, tendrá $787,177. Si comienzas a los 35 e inviertes $5,000 al año hasta los 65,
30 años, invirtiendo un total de $150,000, tendrás $566,416. Tú que empezaste temprano, invertiste un tercio del dinero y paraste. Terminas con un 39% más. ¿Cómo? Tiempo. Tiempo puro. La capitalización trabaja para usted. Los primeros 10 años tuvieron 30 años más para componer. Esto vale más de 20 años de contribuciones posteriores. Esa es la verdad matemática de por qué empezar temprano, incluso con un poco, es mejor que empezar tarde con mucho. Ahora permítanme juntar las tres variables y mostrarles el protocolo exacto que funcionó para mí. Funcionó para miles de clientes de Bridgewater que comenzaron poco a poco, y funcionará para usted si tiene la disciplina para seguir las matemáticas en lugar de las emociones. El protocolo tiene 7 pasos innegociables, y el orden importa. Primer paso: establecer una tasa mínima de ahorro del 15% de los ingresos brutos no negociables. No el 10%, el 15%. ¿Por qué? Porque el 15% es el punto matemático en el que se acumula una riqueza significativa en 20 años con rendimientos conservadores del 7 al 8%. El 10% te acerca, pero no es suficiente. El 20% es mejor, pero el 15% es el mínimo viable. Si gana $2,000 al mes, son $300. Si ganas $5,000, son $750. Antes que nada, antes del alquiler, antes de la comida, antes de Netflix. Esto no es sugerencia, son matemáticas. Si no puede ahorrar el 15% de sus ingresos hoy, tiene 2 opciones: aumentar los ingresos o disminuir los gastos. No existe una tercera opción matemática. Y aquí está la brutal verdad que la gente odia escuchar. En la mayoría de los casos, no es que no puedas ahorrar el 15%, sino que no quieres. Quieres el coche, quieres el apartamento más grande, quieres salir a cenar, quieres las vacaciones. Bien, esas son opciones válidas, pero no te quejes de que no estás generando riqueza. Elegiste el consumo presente sobre la riqueza futura. Esto es matemática, no juicio. Pero si realmente quieres libertad financiera, el 15% no es negociable. Segundo paso: crear un fondo de emergencia para gastos esenciales para 6 meses antes de invertir un solo dólar. Esto va en contra de todos los consejos sexys de empezar a invertir de inmediato. Pero he aquí por qué es fundamental. Sin un fondo de emergencia, la primera crisis, la pérdida del empleo, la enfermedad, el coche averiado, te obligan a vender las inversiones en el peor momento posible. Lo vi destruir gente en el año 2008. Tenían carteras en crecimiento, por lo que se vino, perdieron sus empleos, no tenían reservas, se vieron obligados a vender acciones cuando el mercado estaba a 40%. Perdieron 2 veces, la caída del mercado y la oportunidad de recuperación. El fondo de emergencia no es una inversión, es un seguro. Seguro contra que te obliguen a tomar decisiones financieras estúpidas bajo estrés. Mantén tu cuenta de ahorro ganando lo que ganes. No importa. No es para crecer, es para evitar que destruyas tus activos cuando pase la vida. Y la vida siempre sucede. Tercer paso: eliminar toda deuda con intereses superiores al 8% anual antes de invertir agresivamente. ¿Por qué 8%? Porque ese es aproximadamente el rendimiento histórico promedio del mercado de valores. Si tiene una deuda de tarjeta de crédito que cobra el 18% anual, cada dólar que utilice para pagar esa deuda le otorga un rendimiento garantizado del 18%. Ninguna inversión en el mundo le ofrece un rendimiento garantizado del 18%. Ninguno. Entonces, matemáticamente, pagar una deuda costosa es la mejor inversión que puede hacer. Esto parece obvio, pero veo gente con $20,000 de deuda de tarjetas al 20%
tratando de invertir en acciones con la esperanza de ganar el 15%. Esto es una locura matemática. Estás perdiendo un 5% garantizado. Pague la deuda primero. Sin excepciones. Sin excusas. Cuarto paso. Invertir los primeros 25 a 50 mil dólares exclusivamente en fondos indexados de bajo coste. Ni acciones individuales, ni criptomonedas, ni transacciones intradía, ni opciones, ni nada sexy. Fondos indexados, S&P 500, índice mundial, algo absolutamente aburrido. ¿Por qué? Porque cuando tienes poco capital, tu prioridad es aprender a tener disciplina emocional para no vender cuando el mercado baje un 15%. El 90% de las personas no supera esta prueba. Invierten, el mercado cae un 10%, entran en pánico, venden, pierden. Nunca regresan. Los fondos indexados con contribuciones mensuales automáticas le enseñan la habilidad de inversión más importante que existe. No hacer absolutamente nada cuando el mercado está cayendo. Esto suena simple, pero psicológicamente es brutalmente difícil. En 2008 vi a personas con doctorados en finanzas vendiendo en el fondo por puro pánico. La educación no protege contra la psicología. Solo la disciplina protege. Y se construye disciplina comenzando con inversiones aburridas que eliminan la tentación de hacer algo estúpido. Quinto paso. Aumente su tasa de ahorro en un 2% con cada aumento en los ingresos que reciba. ¿Recibiste un aumento del 5%? Su nivel de vida aumenta un 3%. Su tasa de ahorro aumenta un 2%. Siempre. Sin excepción. Esto se llama arbitraje de estilo de vida y es la herramienta más poderosa para acelerar la riqueza sin sentir dolor. ¿Por qué funciona? Porque nunca tuviste dinero extra, así que no sientes la pérdida. Aún así, mejoras tu vida con un 3%, pero aceleras tu riqueza con un 2% adicional. Haga esto durante 10 años y su tasa de ahorro será del 35% sin que haya sentido ningún sacrificio significativo. Las matemáticas hechas con esto son absurdas. Si comenzó ahorrando un 15% a los 25 años y aumentó un 2% cada 2 años, a los 45 años estará ahorrando un 31%. Esta progresión por sí sola puede duplicar su riqueza final en comparación con mantener el 15% fijo. Sexto paso. Reequilibrar la cartera una vez al año en una fecha fija y no negociable. Primer día hábil de enero de cada año. ¿Por qué? Porque el reequilibrio te obliga a vender lo que subió y comprar lo que bajó. Esto parece contradictorio, pero matemáticamente es una genialidad. Cuando las acciones suben mucho y los bonos caen, se venden acciones caras y se compran bonos baratos. Cuando los bonos suben y las acciones caen, se venden bonos y se compran acciones baratas. Estás comprando sistemáticamente barato y vendiendo caro sin emoción, sin sincronización, sin estrés. Solo mecánico. Una vez al año. Bridgewater realizó un estudio de 75 años que muestra que el reequilibrio anual agrega entre un 0.2 y un 8% de retorno anual, en comparación con nunca reequilibrar. ¿No parece mucho? Sumado a 30 años, un 0.5% extra convierte 500,000 en 850,000. $350,000 por realizar una acción mecánica una vez al año. Las matemáticas aman la disciplina. Séptimo paso. Nunca mires tu cartera más de 4 veces al año. Trimestral. No mensualmente, no semanalmente. Definitivamente no diariamente. ¿Por qué? Porque cuanto más mires, más querrás moverte. Y cuanto más te muevas, peores serán tus resultados. Morningstar llevó a cabo un estudio que muestra que los inversores que revisan sus carteras diariamente
obtienen un rendimiento medio 3,5% menor al año que los inversores que las revisan trimestralmente. El 3,5% anual durante 30 años es la diferencia entre 1.000.000 y 500.000. Literalmente pierdes la mitad de tu riqueza si miras demasiado. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando miras del día, ver volatilidad. El mercado cae un 2%, entras en pánico y quieres vender. El mercado sube un 2%, te vuelves codicioso, quieres comprar más. Estás reaccionando al ruido, no a la señal. Quarterly le brinda suficiente perspectiva para ver tendencias reales sin exponerse al ruido emocional diario. Esto es protección psicológica, no pereza. Ahora aquí está la parte de la que nadie habla, pero que es absolutamente crítica. El mayor obstáculo para la libertad financiera no es la falta de dinero, la falta de conocimiento o la falta de oportunidades. ¿Y tú? Tu psicología, tus hábitos, tu capacidad para retrasar la gratificación. Y aquí está la verdad más dura que les voy a decir. La mayoría de las personas prefieren la ilusión de que son pobres porque tuvieron mala suerte, no tuvieron oportunidades y el sistema es injusto, que aceptar la realidad de que son pobres porque repetidamente toman decisiones financieras estúpidas. Sé que esto suena cruel, pero son matemáticas. Si gana $36,000 al año, el ingreso individual promedio en los Estados Unidos, y ahorra 15%, 5,400 anualmente, invirtiendo al 8% durante 25 años, tendrá $394,000. No te hace rico, pero definitivamente no te hace pobre. Te da opciones, te da dignidad, te da la libertad de no depender de un trabajo que odias. Pero requiere que usted diga no al gasto sin sentido durante 25 años. Y la mayoría de la gente no puede hacer eso. No por incapacidad, por falta de voluntad. Quieren el nuevo iPhone cada año. Quieren el coche de 40,000 cuando podrían tener 20,000. Quieren salir a comer 3 veces por semana. Estas son opciones, no una falta de opciones. Y cada elección del consumidor hoy es una elección contra la libertad del mañana. Las matemáticas no mienten. Se puede discutir, se puede racionalizar, se puede culpar al sistema, pero a las matemáticas no les importa. 15% de ahorro multiplicado por 8% de rentabilidad multiplicado por 25 años de tiempo equivale a libertad financiera. No importa si empezaste con $1,000 o $100,000. La fórmula funciona. Ahora permítame anticipar las 3 objeciones que le pasan por la cabeza en este momento. Primera objeción. No puedo ahorrar el 15% porque mis ingresos son demasiado bajos. Respuesta. Esto es estadísticamente falso para el 92% de las personas. El análisis del gasto muestra que la familia estadounidense promedio gasta el 11% de sus ingresos en transporte cuando podría gastar el 7%. Gasta el 6% en entretenimiento cuando podría gastar el 3%. Gasta el 13% en salir a comer cuando podría gastar el 6%. Solo con estos 3 elementos se puede ahorrar el 15% de la grasa. No puedes, porque no quieres eliminar estas cosas. Lo cual es una elección válida, pero no digas que es imposible cuando simplemente es incómodo. Segunda objeción. El 8% de rentabilidad no es realista. El mercado no lo proporcionará. Respuesta. S&P 500 dio un rendimiento anual promedio de 10,2% desde 1950 hasta 2023. 73 años, incluyendo los efectos de la Gran Depresión, 2 guerras mundiales, la crisis del petróleo, el lunes negro, las .com, 2008, COVID. Todas las crisis posibles. La media seguía siendo 10,2.
Estoy usando el 8% para ser conservador. Si crees que los próximos 25 años van a ser peores que los peores 73 años de la historia, incluidas todas estas catástrofes, entonces realmente no deberías invertir. Deberías comprar búnker y comida enlatada. Pero si se tiene la más mínima fe en que el capitalismo seguirá funcionando, el 8% es conservador. Tercera objeción. 25 años es demasiado. Quiero libertad financiera más rápidamente. Responde, por supuesto que sí. Todo el mundo lo quiere. Pero aquí está la brutal verdad matemática. No existe ningún atajo legítimo. Los comerciantes intradía. El 97% pierden dinero. Cripto. El 89% de los que han ingresado desde el año 2010 han perdido dinero. Las acciones individuales, el 82%, obtienen peores resultados que el índice. Las opciones, el 93% caducan sin valor. Sincronización del mercado. Incluso los profesionales se equivocan el 68% de las veces. Cada estrategia sexy, cada promesa de enriquecerse rápidamente, tiene datos que muestran que destruye la riqueza de la gran mayoría. La única estrategia cuyos datos muestran que funciona para el 90% de las personas que la siguen disciplinadamente es exactamente lo que te dije. Aburrido, lento, disciplinado, matemático. Si quiere apostar a que será el 3% el que se enriquecerá con el day trading, adelante. Pero no te quejes cuando las matemáticas te destruyan como destruyen el 97% restante. Ahora, aquí hay algo que pocas personas entienden, pero que cambió mi vida cuando lo interioricé. La libertad financiera no se trata de números de cuentas bancarias. Se trata de tasa de consumo versus ingresos pasivos. Tienes libertad financiera cuando tus ingresos por inversiones pasivas cubren el 100% de tus gastos esenciales. Si gastas $3,000 res por mes en gastos esenciales, 36,000 por año, y tus inversiones generan 36,000 anualmente, eres financieramente libre. No importa si tienes 500,000 o 5 millones en el banco. El número relevante es la relación entre generación pasiva y quema mensual. Esto lo cambia todo, porque significa que puede alcanzar la libertad financiera más rápidamente, disminuyendo los gastos que aumentando los activos. Si recortas los gastos esenciales de 3,000 a 2,000 mensuales, 24,000 al año, ahora solo necesitas $300,000 invertidos al 8% para generar 24,000 al año. Acaba de ahorrar 10 años en su viaje hacia la libertad financiera, al recortar $1,000 al mes en gastos. 10 años. Las matemáticas son tan claras que resulta casi ofensivo que más personas no las entiendan. Tu tasa de consumo es la variable más poderosa en la ecuación de la libertad financiera porque tienes un 100% de control sobre ella. No se controlan los rendimientos del mercado. No se controla la inflación. No se controla la economía global, pero controla si comes en casa o en un restaurante. Comprueba si conduces un coche de 20,000 o 40,000. Comprueba si vives en un apartamento que cueste 1,500 o 3,000 al mes. Cada dólar menos que necesitas para vivir es un dólar menos que necesitas para generar pasivamente y menos tiempo trabajando. Y aquí está la paradoja que descubrí. Las personas más ricas que he conocido, las que realmente han alcanzado la libertad financiera, no son las que más han ganado. Ellos son los que menos necesitaban. Conocí a un ejecutivo de una startup que ganó $3 millones cuando la empresa salió a bolsa. 5 años después, estaba en quiebra porque amplió su estilo de vida a $15,000 al mes. Conocí a un maestro que nunca ganó más de $70,000 al año, pero se jubiló a los 52 años con $1,200,000 porque vivió con el 45% de sus ingresos toda su vida.
El maestro tiene libertad. El ejecutivo tiene un trabajo. ¿Por qué? Matemáticas. El ejecutivo necesita 180,000 al año para mantener su estilo de vida. Necesita trabajar para siempre. El maestro necesita 32,000. Sus inversiones generan 36. Es libre. La libertad no proviene de ganar más, sino de necesitar menos. Esto va en contra de todo lo que te enseñan los medios, la publicidad y la sociedad. Pero es matemáticamente indiscutible. Ahora déjame darte el marco mental que utilizo para tomar cada decisión financiera, grande o pequeña. Yo lo llamo costo en libertad. Todo gasto tiene un doble coste. Costo en dólares y costo en libertad. El costo en dólares es obvio. ¿Cuánto pagas? El costo de la libertad es cuánto tiempo adicional necesitas trabajar para pagarla. Ejemplo sencillo. Quiere comprar un coche de $50,000 frente a uno de $25,000. La diferencia es $25,000. Este es el costo en dólares. Ahora calculemos el costo en libertad. Si ahorra el 15% de sus ingresos de $60,000 al año, $9,000 al año, $25,000 representan 2,78 años de ahorro total. Pero eso no es todo. Si invirtieras esos $25,000 al 8% durante 20 años, en lugar de gastarlos en un automóvil que se depreciará, valdría $116,500. 116,000 generando el 8% dan 9,300 ingresos pasivos anuales. Dividido entre 12, 775 mensuales. Para generar 775 al mes trabajando, necesitas trabajar aproximadamente 6 años más sobre tus ingresos actuales. Así que comprar un coche más caro por $25,000 extra no cuesta 25,000, cuesta 6 años de tu vida trabajando. Cuando piensas así, de repente la decisión se vuelve muy clara. ¿Vale la pena tener un coche más nuevo por 6 años más de trabajo? Para algunos sí, para la mayoría no. Pero al menos ahora, la elección es informada, no emocional. Utilizo este cálculo para todo. ¿Cena de $200? ¿Cuántas horas de trabajo representa esto y cuánto retrasa mi libertad financiera? ¿Vacaciones de $5,000? ¿Cuántos meses extra de trabajo? ¿3,000 apartamentos versus 2,000 por mes? ¿Cuántos años más de prisión financiera? Y esto es lo que sucede cuando interiorizas este marco. Dejas de hacer automáticamente el 90% de los gastos sin sentido. No porque alguien te lo prohíba, sino porque ves el coste real. Ver un auto hermoso y pensar en 6 años de mi vida es mucho más poderoso que ver la etiqueta del precio y pensar en $25,000. 6 años es tangible, visceral, real. 25,000 es abstracto. Esto cambia el comportamiento. Ahora aquí está la parte más importante de todo lo que he dicho hasta ahora. El factor que separa a quienes verdaderamente logran la libertad financiera de quienes se quedan en el medio del camino. La consistencia triunfa sobre la intensidad. Siempre. Lo he visto 1000 veces. La persona A comienza súper motivada, ahorra el 30% durante 6 meses, luego se relaja y vuelve al 5% durante años. La persona B salva Q11% constante por década. La persona B destruye a la persona A. ¿Por qué? Porque la capitalización recompensa la consistencia, no la intensidad. 6 meses del 30% no compensan años del 5%. Las matemáticas compuestas necesitan un tiempo constante para funcionar. Es como el culturismo. Entrenar 10 horas al día no te da músculo. Entrenar 1 hora al día al año te da. La capitalización de hábitos funciona como la capitalización financiera. Su objetivo no es ahorrar agresivamente por periodos cortos. Está creando un sistema que puedes mantener durante décadas sin pensar. La automatización es clave.
Configure una transferencia automática del 15% de los ingresos cada día de pago a una cuenta separada. No confíe en la disciplina, confíe en la automatización. La disciplina falla bajo estrés. La automatización no. La disciplina requiere que tomes la decisión correcta cada semana. La automatización elimina la decisión de la ecuación. Configúrelo una vez. Funciona para siempre. En Bridgewater llamamos a esto sistematizar el buen comportamiento. No confíe en que las personas hagan cosas correctas repetidamente. Cree sistemas que fuercen el comportamiento correcto automáticamente. Mismo principio para las finanzas personales. Si su inversión depende de que recuerde invertir todos los meses, fracasará. Si su inversión se realiza automáticamente cada día de pago, tendrá éxito. La diferencia no es carácter, es diseño del sistema. Y aquí está la brutal verdad, que nadie quiere admitir, pero que he visto demostrada durante 50 años. Las personas que logran la libertad financiera no son más inteligentes, más talentosas, ni más afortunadas que aquellas que no la logran. Simplemente tienen mejores sistemas y los siguen por más tiempo. Eso es todo. No es glamoroso, no es sexy, no ofrece una historia interesante que contar. Pero es matemáticamente cierto. Si este contenido te ha mostrado verdades sobre la creación de riqueza que contradicen todo lo que la sociedad te ha enseñado, deja un me gusta ahora, porque esto ayuda al algoritmo a distribuir este mensaje a más personas que están siendo engañadas sobre lo que realmente conduce a la libertad financiera. Y si aún no estás suscrito, regístrate y activa la campanita, porque en los próximos vídeos desglosaré cada uno de estos 7 pasos con ejemplos prácticos, hojas de cálculo específicas y marcos mentales que pueden transformar tu relación con el dinero en los próximos meses. Pasé 45 años construyendo sistemas de inversión para Bridgewater, gestionando 160,000 millones durante 5 crisis importantes, viendo cómo miles de personas se enriquecían y decenas de miles fracasaban. Y la diferencia nunca fue la suerte, el momento oportuno o la inteligencia. Siempre fue disciplina matemática versus impulso emocional. Quienes ganan son quienes entienden que la riqueza no es un acontecimiento, es un proceso. No es un golpe de suerte, es un hábito compuesto. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto ahorras, cuánto tiempo dejas que se complique y qué tan consistente eres. Las matemáticas no mienten. Nunca mentí. Y él nunca mentirá. Puedes ignorarlo, puedes argumentar en su contra, puedes buscar un atajo mágico que lo contradiga, pero estará aquí, indiferente, esperando que usted acepte que la libertad financiera es el resultado de pequeñas decisiones repetidas miles de veces durante décadas. Elige entre gastar $1,000 hoy o tener libertad dentro de 10 años. Entre impresionar a personas que no se preocupan por ti o construir una vida de la que no necesitas huir. Entre seguir las matemáticas o seguir las emociones. Quienes eligen las matemáticas acaban libres. Quienes eligen la emoción acaban trabajando hasta morir. Así de brutal. Cierto así.